Tenía su guía. ¿En qué me metí? Esto no es seguro. Y muy buenas a todos, gente. Pues aquí estamos de nuevo. Muy buenas, Manza. Hola, Roberta. En el día de hoy vamos a hablar sobre un viaje que hizo aquí Manzanita a Roma, bueno, a Italia. Y tengo unas cuantas preguntas para ti, ¿vale? Vamos a empezar con la primera. ¿Qué sentiste tú el día antes de irte a Roma? ¿Qué pasó por tu cabeza para irte a Italia? O sea, en realidad no estaba nerviosa, porque aparte ya sabes que yo lo planeé desde antes de irme a España. Por mi abuela y otras cosas que habían pasado recientemente, dije, se me antoja ir al Vaticano. Entonces así fue como decidí yo irme a Roma. Y un día antes, en realidad, nerviosa no estaba. Tú sabes que mi deporte es estresarme. Quizás ya me empezaba a estresar un poco por los detalles y demás. Pero en realidad estuve muy tranquila. Cuando ya llegaste al aeropuerto, pasaste eso y ya para embarcarte, ¿todavía no te habías dado cuenta de que De repente me había empezado a desesperar porque la puerta no la habían puesto. Y entonces prácticamente yo llegué gracias a esa foto. Y entonces yo iba haciendo bromas en el grupo de mi familia con que voy encontrando, con que se me estaba iluminando el camino hacia Roma. ¡Sigue ese padre! Tenía su guía. Y en realidad el viaje tampoco lo sentí porque creo que a lo mucho aguanté a quedarme despierta hasta el despegue y no desperté poquito antes de aterrizar, como unos 5 minutos antes de aterrizar. Perfecto, y una vez que llegaste a Italia, ¿qué sentiste tú por dentro cuando llegaste a un país donde no tienes, o sea, no hablan el mismo idioma? Ya sé a dónde quieres llegar, Roberta. Pues ahí en el aeropuerto en realidad todavía no tenía nervios ni nada, sino estaba muy concentrada. Estaba ahí y estaba preguntando qué onda con lo del tren, no sé. Caminé mucho, la verdad caminé mucho y después me empezó a desesperar mucho que todos iban corriendo y dije... Y mi cabeza era como, ¿por qué no voy? O sea, ¿por qué yo voy tan tranquila? Y la zona en la que llegué, la verdad es que no se veía nada bonita. Ahí fue donde yo dije, ¿qué? O sea, empecé a decir, ¿en qué me metí? Aparte yo llegué y yo dije, híjole, esto se parece a Ciudad de México. O a la parte de la Capu, está feo. Cuando yo ya iba en camino para allá, al final me dijo la chava, ¿sabes qué? Siempre no, en lugar de a las 3 va a tener que ser hasta las 5. Mi mochila pesaba un poquito. Entonces yo dije, bueno, voy a caminar por aquí por la zona porque caminando eran como 15-20 minutos los que me hacía hasta mi Airbnb. Entonces dije, pues voy a aprovechar para caminarlos ahorita, ver qué hay alrededor en la zona. El caso es que yo puse mi GPS y en lugar de mandarme todo derecho, me había mandado a dar una vuelta innecesaria. Y en esa vuelta innecesaria yo fue donde empecé a tener ganas de salir corriendo de ahí. Porque me encontré, o sea, gente que se veía que no estaba en sus 5 sentidos y las calles muy, muy, muy vacías. Y yo estaba muy, muy tensa porque mexicano. Bueno, ¿y tú qué hiciste en ese momento? Porque aparte, que yo recuerde, empezó a granizar ese mismo día. Sí, pero eso fue más tarde. Cuando tú y yo íbamos hablando y yo llegué a la puerta del Airbnb, dije, ¿qué hago? Porque ya definitivamente tengo 2 horas para no hacer nada y todavía no había conseguido o sea, como para el autobús. O sea, y tampoco tenía ganas de irme, la verdad, cargando mi mochila. Y regresé, me acordé que había habido un parquecito unas cuadras atrás, pero de repente había una que otra cuadra que ya se veía como sola, como no muy bonita. Y entonces ya yo estaba sentada y estaba un poco bajoneada, porque aparte yo me fui a Europa todavía procesando algunas cosas que habían pasado en mi vida. Entonces, pues en realidad todavía iba triste y había estado, o sea, sumémosle que yo había estado desde la pandemia hasta poco antes de ese momento todo el tiempo con mi familia, ¿no? Entonces cuando llego a Roma de repente yo me empecé, o sea, en ese momento en donde yo no sabía qué hacer esas 2 horas, no tenía ni hambre ni ganas de caminar, me empecé a como a bajonear y de repente solamente dije, tengo ganas de sentarme a llorar, o sea, no tengo nada más que hacer, me voy a sentar a llorar. Y también estaba yo platicando con Robbie porque le decía, es que yo qué hago aquí, o sea... Creo que elegí el peor momento para viajar completamente sola. Y en eso se empieza a nublar y yo dije, no, por favor. Pues claro, pues se empezó a nublar y luego ya pasó lo de la granizada. Y tú encima te quedaste llorando en un banco. Cuando ya se
estaba nublando, yo estaba sentada en una banquita del parque así con mi chamarrita, mi mochila aquí al lado, y me había puesto los lentes de sol para que no me vieran las viejitas llorar. Y cuando se empezó a nublar dije, ay, no. Pero ya me venían saliendo mis lagrimitas poco a poco. Y en eso me dije, Robbie, me tengo que mover porque ya está empezando a llover. Chicos, ahí se está poniendo el cielo un poco cansado, ¿no? De ahí le marqué a uno de mis tíos y me decía, no, pues tú relájate, disfrútalo. Si ya estás allá, pues disfrútalo. Yo sí, pero ya va a empezar a llover. Es que ahora que lo cuento, en ese momento lloraste ya por deporte. Dije, no entiendo el porqué. Si ya habías llegado bien, ya habías dado la vuelta de exploración al barrio y tal, ya sabías dónde estabas ubicada. Es que aparte ni siquiera había dado tanta exploración, porque te digo que unas cuadras antes se veía todo muy solo, pero así muy muy solo. Te digo que había como unos puestecitos ambulantes, botes de basura. O sea, de verdad empezaba a mí a darme la atención de dónde estoy. Mi instinto mexicano me decía, esto no es seguro. Y entonces en eso me empieza a llover más fuerte. Yo no llevaba sombrilla. Ah, no, espérate. Ya me acordé qué pasó. Cuando llegué al Airbnb la primera vez, y en parte fue por eso que también me sentía muy frustrada, y fue porque de repente no tenía internet. Por eso fue que yo llegué a ese parque, porque también yo no sabía bien para dónde ir. Porque dije, pues es que no tengo internet, o sea, como que me sentiría más segura si yo pudiera ver en el mapa dónde rayos ando, o sea, como para... Bien funciona sin cobertura. No me estaba dando detalles de la zona. Y entonces yo estaba sentada llorando porque no tenía, o sea, porque estaba sin internet, porque no, o sea, había un montón de factores que a mí en mi cabeza me hacían sentir abandonada de la mano de Dios. Yo regreso al Airbnb y entonces yo ya me había empezado a mojar de la rodilla para abajo. Para de llover un poquito y dije, pues tengo que salir a buscar una sombrilla para que pueda caminar a algún otro lugar. Ya sé que encuentre algo de comer, que hambre por supuesto no tenía. Al final caminé, encontré un chino, me compré una sombrilla y empecé a caminar. Y encontré una como panadería. Según yo iba a sentar, o sea, iba a estar un buen rato. Pero en eso no solo cayó lluvia, empezó a granizar, pero señor granizo. Y entonces al final pues no se podía quedarse ahí porque solo tenían 2 banquitas literal afuera. El caso es que yo esperaba que se bajara otra vez la lluvia un poquito y en cuanto pude pues salí. Pasé toda una travesía para llegar al Airbnb de regreso. Tardó un montón la chava en llegar y no hacer nada porque tenía además mucho frío. ¿Qué te parecieron los italianos? Como seres humanos, personas de buen gusto y buen parecer. ¿Qué tal te pareció la arquitectura de Italia? Me gustó. El Vaticano fue lo que más me gustó. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué fue lo que más te gustó? El Vaticano. Y también me fui a la Scala Santa. Bueno, y por último, ¿qué sentiste tú cuando ya sabías que ibas a volver? Pues es que fueron sentimientos encontrados. Lunes yo decía, ya me quiero regresar. Y después, durante el día, o sea, mientras estaba en los tours y demás y me mantenía ocupada, todo bien. El problema era cuando no sabía qué rayos iba a hacer. Claro, bueno, es que ese es el problema en general de todo, que cuando no tienes nada que hacer es cuando más sentimental te pones y más piensas. Sentía ya como, ay, ya estoy cerca de regresar, y a la vez decía, ay, ya me voy a ir. Y cuando ya estuviste aquí, tranquilidad, ¿no? Después de una mañana bastante tensa para llegar al aeropuerto, porque aparte pasaron muchos más sucesos, en realidad yo ya sentí otra vez tranquilidad. O sea, como que ya estaba muy tranquila desde el jueves en la noche. Porque aparte, creo que esto tú no sabes, creo que solo mi tío sabe porque yo estaba en una llamada con él. Resulta que ya era bastante noche y yo había revisado que el bus que me dejaba justo enfrente de donde estaba el Airbnb pasaba muy cerca de donde estaba el centro. Entonces yo dije, ya estoy reventada, ya no quiero caminar. Entonces llegaba la noche y yo ya había estado esperando. Cuando llegué yo decía, ¡ay, ojalá que pueda entrar! Porque había un grupo enorme de estudiantes ahí. Pasó como 1 hora y no pasaba el autobús y cada vez me estaba quedando más sola en esa parada de autobús. Se estaba haciendo más noche, ya la cosa mal. En Maps había visto que otro autobús de esa misma parada me llevaba para allá. Me subo y al final resulta que ese no era el autobús correcto, que estaba yendo para otra dirección. Entonces yo dije, no puede ser.
Me bajé como a la siguiente parada y tuve que correr de regreso a donde estaba la parada, donde yo estaba esperando. Y así de puro milagro, yo venía corriendo, se abrieron las puertas y yo dije gracias. Y me subí, pero sí ya era muy tarde, o sea, ya era muy tarde, muy noche y ya está muy, muy sola la calle. Bueno, fíjate, pues eso, Italia te acostumbró un poco a ir en transporte público, porque claro, aquí te desenvolvías bastante bien. Pero fíjate que allá no me sentí, o sea, como que obviamente sí iba al pendiente de todo, o sea, de quién se acercaba y todo eso, porque estoy acostumbrada a eso, pero en Madrid no me sentí, o sea, no me sentía tan vulnerable. No anduve mucho en bus, lo que usé mucho fue Renfe y metro. Pero también no sé si era por el hecho de que sabía que estabas tú, de decir, yo me puedo perder en el metro y después, o sea, después de las 8 de la noche, yo le puedo decir a Robbie, estoy perdida. Estoy perdida al otro lado de la ciudad, ven a sacarme. Entonces, no sé si eso era también lo que me daba seguridad de que si me perdía a las tantas de la noche en tal lugar, o sea, contaba con el hecho de que tú me rescataras. Ese día en las noches, o sea, en la noche ya sola y oscura. Pero pues nada, ya has contado tu travesía, ¿no? Tus patoaventuras en Italia, ¿no? ¿Verdad? Después de esta era broma y ahora quiero ir a llorar a Grecia. Pero bueno, gente, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Bastante divertido las patoaventuras. Así que pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Darle me gusta y compartirlo y pues nada, suscribiros. Chao.